Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos de Misericordia, senda de paz? Sean bienvenidos a su programa. Este día tenemos un muy bonito programa, pero antes nos gustaría mandar un cálido abrazo en este tiempo donde hay tanta soledad, tanta desesperación, tanta desesperanza, ¿verdad, Leti? Así es, Rosy. Sí. Y pues bien, vamos a ofrecer este programa por ustedes, queridos hermanos que están enfermos, que están postrados en cama o que por algún motivo no pueden salir de casa. Recordemos de que seguimos en tiempos difíciles de esta pandemia, pero no tener miedo, no perder la esperanza, porque Dios es el único refugio que tenemos y tenemos que tener esa confianza. ¿Cómo no, Leti? Sí, gracias, Rosy. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y compartir un poquito, reflexionando juntos sobre nuestra situación actual y temas que nos ayudan a vivir nuestra actualidad con un sentido trascendente. Gracias, Rosy. Gracias por acompañarme, Leti. Pues bien, hoy vamos a hablar de toda una persona, una mujer, y es santa. Y una de sus frases que te quiero compartir, Leti, y aquí a nuestros amigos que nos están viendo, es: Cristo es mi fuerza, la oración es mi refugio, la fe es mi escudo. Santa Rosa de Lima. Quiero empezar con esta frase porque realmente ahorita necesitamos fe. Y qué mejor ejemplo, y pues que los santos, ¿no, Leti? Que ver un ejemplo de vida que no es una adoración, sino es una veneración, un reconocimiento de la Iglesia Católica por lo que hicieron por la sociedad. Sí, yo creo, Rosy, que en este tiempo de crisis que estamos viviendo, estos personajes grandiosos en la fe son un estímulo para seguir adelante. Si ellos pudieron responder en la historia ante tantos desafíos que se les presentaron, también nosotros, con nuestro granito de arena, podemos colaborar para un mundo mejor, por un mundo de fe, por un mundo de más esperanza. Así es. Pues bien, hablando un poquito de su historia, yo creo que es importante reconocer, reflexionar su biografía. Ella nació un 20 de abril de 1586, es decir, que ya era la conquista de América. Y tanto así que, pues bueno, por eso fue llegada a ser santa y la primera en América. Sí, en Perú esta fiesta es muy grande porque ellos la tienen como patrona y principalmente la ciudad de Lima la considera como su rescatista. Luego veremos el por qué. Pero en Perú es muy emotiva esta fiesta. Todo el país se engalana en el nombre de Santa Rosa de Lima, porque han encontrado en ella un fuerte pilar en el que convergieron indígenas y españoles. Ella que supo hacer como centro en el Perú de las dos culturas. Así es. Y bueno, no hay que destacar, mencionar de que ella no se llamaba Rosa, sino Isabel Flores de Oliva, solo que su mamá, al ver que la niña tenía una gran belleza, decía: ay, te me figuras a una rosa, y desde ahí toda la comunidad le empezaba a decir Rosa. Pero ya posteriormente se me hizo muy bonito ese detalle que ella dijo: bueno, yo soy una rosa del jardín de Dios. Sí, porque a ella le empezó a molestar que le llamaran Rosa, aluciendo siempre a su belleza, porque era de una gran belleza física. Y por eso mismo le llamaban Rosa. Pero cuando un sacerdote le ayudó a comprender que su alma era como una rosa en la que Jesús se recreaba, ella aceptó ese nombre y decidió llamarse Rosa de Santa María. Así es, qué bonito detalle. Y qué bueno que el sacerdote estuvo ahí acompañando. Fíjense lo importante en la vida, en nuestro caminar cristiano, el que estén los sacerdotes. Sí, y ella fue la cuarta hija de una numerosa familia y era muy trabajadora. Ella ayudaba en las labores del huerto y también bordaba para ayudar en lo económico a su familia. No se mantenía al margen de las necesidades económicas que vivían. Así es. Y bueno, pues teniendo una gran belleza, pues los papás, claro que esperaban que se casara a Rosa. Pero ella empezó desde muy pequeña a tener una cierta atracción
a la vida consagrada, a la vida religiosa, a lo espiritual. Por ende, ella se aferró a decir, no me quiero casar pese a su belleza. Sí, desde pequeña ella practicaba el ayuno, practicaba también penitencias, pero no le decía a su madre. Ella en silencio empezó a entender ese camino de la espiritualidad. Y cuando tenía 12 años, sus padres y toda la familia tuvieron que mudarse a la ciudad de Quibes, en donde vivieron por 4 años, por razón del trabajo de su padre. Y ella cada día acrecentaba más el camino espiritual, un camino de fe, de ayuno, de oración profunda. Solía retirarse largo tiempo frente al sagrario para orar. Así fue como ella inició ese camino tan profundo de vida espiritual. Sí, Leti. Y yo creo que aquí quien infundió en su corazón de Santa Rosa, pues fue los papás. O sea, esa vida espiritual que se lleva en casa, pues no hay más que la mamá, ¿verdad? Y también hoy en día, pues el papá que se involucra un poquito más. Pero sí es importante saber cómo el contexto en donde se vivía. Mencionamos que ella pues nació en Lima, Perú, unos años, ya unos 40 aproximadamente años después de la conquista. Entonces estamos viendo pues una situación que me gustaría recalcar, Leti, que tú mencionaste, que pues se vivía mucha desolación, se veía mucha tristeza y mucho racismo hacia los indígenas. Y ellas estaban rodeados pues de indígenas. De hecho, pues ella se podría decir que era una criolla porque su papá sí era español, pero su mamá no. Entonces ella estaba en contacto de las necesidades y lo que estaba sucediendo en su comunidad. Sí, para Rosa era una pregunta, un interrogante muy profundo. ¿Por qué el sufrimiento humano? Ella escuchaba en los conquistadores y en los predicadores que habían venido al Nuevo Mundo el mensaje de amor del Evangelio y se preguntaba por qué llegaron con tanta crueldad, con tanta destrucción y con tanta hazaña contra aquellos pobres indígenas y africanos que trataban de dar lo mejor de sí. Y este interrogante la torturaba profundamente hasta que ella fue comprendiendo que el sufrimiento, el que usó Cristo para redimirnos, era el mismo sufrimiento que podía salvar a estos hermanos indígenas y a todo un continente del Nuevo Mundo. Encontrando ella esta respuesta en su interior, se fue tranquilizando un poco para darle sentido redentor a todo ese sufrimiento que ella no comprendía. Así es. Y bueno, después lo vemos reflejado que pues ella fue de las primeras personas aquí en América que utilizaban pues el martirio corporal, o sea, ese sacrificio, que pues ella lo veía, que se hacía, ella se autohacía. Y eso es tan importante, saber de que ella fue consciente de todo ese dolor que vivían los demás. Entonces, ella quiso ser partícipe, pese que ella nunca tuvo ese problema en ser humillada, o al contrario, era enaltecida tanto por su belleza, que de hecho las manos, un relato que hacía es de que le decían, oiga, qué suave tiene sus manos. Pues ella agarró una piedra de barro, o un pedazo, una teja como de barro, y se empezó a tallar para quitarle esa suavidad. Entonces, digamos de que pues ella nunca vivió una discriminación como tal, pero qué difícil fue para ella pues entenderlo, como tú dices, Leti. Sí, y también cuando se veía obligada por su madre a salir para encontrarse con algún pretendiente, ella prefería untarse un poco de chile en los ojos, o ají como se llama en Perú, y dado el daño que le causaban, pues ya no podía salir. Esto era porque ella no quería que estuvieran dándole toda ese lugar a su belleza, ese reconocimiento. Ella prefería pasar inadvertida y también por eso cortó su hermosa cabellera, de la que todos la admiraban. Ese fue uno de los primeros pasos que ella dio para el desprendimiento de su belleza, sus manos, su rostro, sus ojos a los que untaba con ají y el corte de su cabellera. Qué fuerte lo que acabas de comentar, pero qué bonito a la vez.
Y pues bueno, ella al paso del tiempo de que pues no quería ningún marido, no quería casarse, pues ella se puso muy firme en la decisión con sus papás y ya le dieron como que esa libertad, podríamos decir, de practicar, o sea, de estar así más apegada a Dios. Y fue cuando quiso entrar a un convento, ¿verdad, Leti? Sí, pero no se lo permitió su padre. Y también ella espiritualmente entendió que ese no era su lugar. La Santísima Virgen le ayudó a comprender que por ahí no iba su vocación, por lo que decidió consagrarse como terciaria en la orden de contemplación del ideal dominicano. Ahí ella abrazó este ideal viviendo en su casa. Hizo construir en la parte de atrás del jardín su dormitorio y posteriormente una ermita en donde pasaba largas horas de contemplación y de oración, y por las noches también en su jardín tan hermoso pasaba largo tiempo contemplando los astros del cielo y escuchando el silencio, porque era una forma de orar, y dormía muy poco. Ella pasaba más horas en actividad y dormía muy poco. Lo demás lo empezó a dedicar a la oración y al apostolado. Sí, Leti, qué importante lo que acabas de decir, Leti, porque yo creo que muchas veces ponemos muchos pretextos. Hay que reconocer de que ella no era religiosa. La imagen que tenemos de Santa Rosa es tal cual como un hábito, pero en sí la orden dominicana sí le decía de que podía portar ella tanto un vestido o una prenda en color negro y usar como un tipo velo blanco, pero eso no quiere decir que sea religiosa, y mucha gente cree que ella sí fue religiosa. Entonces aquí sí es importante recalcar que no porque tú no hayas podido entrar o que tenés esa inquietud, pues no puedas vivir en cuestión como lo que realmente dicte tu corazón. Aquí vemos una clara muestra de esa mujer guerrera valiente que pese a todo lo que decía que no, ella hizo vivir esa vida religiosa que tanto anhelaba, que tanto deseaba y tanto amor que le tenía a Jesucristo. Sí, y además sobre el velo que cubría su cabeza llevaba una corona pequeña de plata, pero por la parte de adentro tenía unas pequeñas espinas que la torturaban. Esto para estar recordando la corona de Jesús. Sí. Y además una cruz de madera que llevaba muy molesta en cierto sentido debajo de su hábito que ella usaba, y que constantemente le estaba recordando esa cruz que Jesús cargó por nosotros. Ese camino de contemplación, de ayuno, de penitencia, de oración, la fue llevando también a inspirarse para un apostolado, porque todo católico que profundice en la Sagrada Escritura no podemos quedarnos con lo que hemos recibido, y así ella comprendió que tenía que darlo. Y en base a lo que ella estaba observando en su exterior, fue como empezó con su apostolado. ¿Recuerdas su apostolado tan hermoso, Rosy? Ay, sí. Bueno, ella primeramente veía la necesidad de su comunidad. Y eso es importante. A veces queremos ir a misiones, decimos, ir a África, cuando la necesidad está fuera de tu casa o hasta en tu casa. Que un hermano que necesita que ser escuchado, que un papá que necesita una caricia, un abrazo, unas palabras de aliento, pues eso hizo Santa Rosa. Ella vio la necesidad que había en su comunidad y empezó a hacer un pequeño lugar, así como dices, de su cuarto, su habitación, pero en también otro lugarcito ahí mismo en su casa, en donde recibía a los enfermos, personas muy pobres de bajos recursos, niños huérfanos. Entonces hizo una labor impresionante que después teniendo un pueblo ya la aclamaba santa posteriormente, y que tenía ciertos dones, hasta donde profecía. Ella profetizó el día de su muerte, un año antes. Entonces ella fue el tanto amor que tenía con Dios, con Jesús, que lo transmitió a los cercanos. Sí, ella sobre todo se enfocó a los más necesitados, y al principio ella salía a visitarlos y después iban ellos ahí a su casa, a ese lugar que se empezó a llamar como la enfermería,
Rosa recibía a ricos y a pobres. Ella no hacía distinción ninguna, pero su preferencia eran los necesitados. Así es. Y bueno, también algo que hay que aprender es de que ella pues hacía para obtener esos recursos, porque saber que atender a enfermos pues se necesita pues dinero en sí. Ella lo que hacía era bordar, tenía unos bordados tan preciosos que los vendía, y también el trabajo del huerto que hacía ella, tanto flores como frutos, hortalizas, que los vendía. Y quiero a veces decir de que muchas veces es muy fácil, Leti, decir, pues voy a apoyar, pero no tengo dinero. No, pues no puedo. O Sí. más bien a mí apóyenme, yo no Sí. puedo. Y aquí nos demuestra Santa Rosa con esa humildad que la caracterizaba, que estaba consciente de que pues para eso se necesitaba lo económico, pero que nunca fue un obstáculo, y que al contrario, ella hacía que realmente se hicieran las cosas. Contó mucho con el apoyo de uno de sus hermanos llamado Hernando. Él estuvo siempre como muy al pendiente de ayudarla en todo sentido. Y yo creo que en la familia es muy importante estos lazos de apoyo, porque sin lugar a duda Rosa sabía que contaba con él, ¿verdad? Porque ahí estaba él brindándole ese apoyo en cada paso que ella daba. Eso es muy importante. Sí, la familia, a veces el escuchar, el estar ahí presentes, porque muchas veces somos la misma familia que matamos los sueños, que decimos, tú no puedes, Sí. ¿qué estás haciendo? Desanímate, mira, despierta. Pero aquí nos da un claro ejemplo que el hermano estuvo ahí, Sí. apoyando. A lo mejor no con esa ímpetu que tenía, que la caracterizaba Santa Rosa, pero sí es muy importante pues el apoyo, y aquí nos da el ejemplo en sí. Sí, muchos historiadores y de la iglesia también han reconocido que esta labor de Rosa logró una cantidad enorme de conversiones, porque veían su vida que llevaba y aparte el servicio, Así que era es. una actitud congruente, ¿verdad? Sí. Lo que vivía, lo daba, lo hacía. Sí, y es importante pues a mí la preparación. Ella me gustó de que tuvo un ejemplo a seguir, que hoy en día, en estos tiempos, están de moda los influencers. Entonces, ¿ella a quién imitó? Pues nada más y nada menos que una famosa terciaria de la dominicana que se llamaba Santa Catalina, de hecho fue santa de Siena. Entonces, sí es importante a veces el tener ese perfil de buscar a esas personas que realmente pueden hacerme mejor persona. Ella no fue de que yo sola, yo hice, no. Ella tuvo un ejemplo a seguir. Y aquí lo importante es superar, ¿sí? Ver más allá. No quedarme como que lo que digan mis padres, mi familia, mis amigos, sino superarme a mí, no quedar bien con los demás. Sí, Rosy, después de la figura de la Santísima Virgen María, Santa Catalina fue su segundo modelo, porque ella, cuando Jesús le hace ciertas preguntas, contesta con las mismas palabras de la Santísima Virgen. Entonces, el Santo Rosario para ella fue la base también de su espiritualidad, su amor a la Santísima Virgen. Así es, sí. Pues bueno, también hay que recordar, Leti, que pues ella era una de, como habíamos dicho, que hacía mucha tortura, muchos sacrificios, y al principio podemos juzgar hoy en día a los jóvenes, ¿verdad? Porque también estoy consciente que nos ven jóvenes, que dirán, bueno, pero eso ya, ¿cómo golpearte? ¿Cómo martirizarte? ¿Cómo usar una corona de espinas? Pero fíjense lo grandioso que fue. Como lo dijo Leti, convirtió a miles de pecadores. O sea, fue un regalo tan exquisito para Dios el que ella se sacrificara, que por ello hubo la conversión de muchos pecadores. Y es que eso era un objetivo. No es de que como en la Semana Santa, en Cuaresma decimos, es que voy a dejar de comer pan. Pero lo vemos como un objetivo, como que también de propósito para bajar de peso. Sí. Y no, o sea, es siempre ir con esa mentalidad de que nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro ayuno es para y por la construcción del reino de Dios. Sí, Rosy, ella siempre tuvo en mente ese camino de austeridad. Hoy en día ya no vivimos austeridad en ningún sentido. Casi siempre queremos lo cómodo, lo que nos cueste menos esfuerzo, no sacrificio o el mínimo,
o situaciones que nos llegan y pues que necesitamos asumirlas. Pero ella supo darle esa trascendencia y hasta el uso de los cilicios, como ya decimos, a tal grado que su cuerpo se iba debilitando cada día más. ¿Verdad? De hecho, pues fue vegetariana y por ello pues le quitaba mucha energía, su cuerpo ya no resistía mucho, entonces ella pues sí llegó a fallecer a la edad de 31 años por el deterioro que ella se hizo a su cuerpo. Sí, pero todo por amor a Jesús. Esa fue su motivación. Así es. Nos podemos preguntar, Rosy, ¿qué fue lo que la llevó a la santidad? Pues su fe, su vida de humildad, su vida profunda de fe y de sacrificio, al grado de que el domingo de Ramos, ella estaba esperando que le diera su palma, como a todos los que iban a aclamar a Jesús como viva el Hijo de David, y a ella no le dieron en esa ocasión su palma. Y ella se sintió muy triste porque pensó que había ofendido a nuestro Señor y se fue a orar a los pies de la Santísima Virgen que tenía en brazos al niño. Y mientras estaba tan acongojada, escuchó la voz del niño que le decía: Rosa de mi corazón, ¿quieres ser mi esposa? A lo que ella reaccionó de una manera muy sorprendida, pero con gran amor. Y ella le contestó que ella era la esclava del Señor, su esclava, con las mismas palabras de la Santísima Virgen, ¿verdad? Cuando le pidió que esa colaboración para el plan de salvación. Entonces, a ese momento maravilloso se le llama el desposorio místico, cuando Rosa y Jesús forman esa unión, ese matrimonio místico, que duraría ya hasta la eternidad. Sí, qué detalle, ¿verdad? Ella pensando un error. ¿Cuántas veces decimos, híjole, pues yo trato de hacer el bien y me va mal, quiero salir a flote y no puedo? Pero aquí siempre, siempre está Jesús. Y sí, con qué palabras tan bonitas, tan fortalecedoras, porque ella se sentía sola, laica, y que pues siempre está de moda pues el estar casado, el decir que, ay, pues cómo va a estar soltera y tú más que bonita y bueno. Y que Jesús haya tenido ese detalle tan dulce, sí, en decirle eso, y que fue, como dices, un matrimonio místico. Sí, esta gran mística en la iglesia. Así es. Y bueno, también ella ya en los últimos pues, meses de su vida fue acogida por un servidor público, su familia, de ahí de Lima, Perú. Y fue tan bonito porque a veces creemos que solamente la gente que es religiosa, que está dentro del templo, pues es quien lleva pues esa batuta de querer acercarnos a Dios. Pero aquí qué bonito detalle tuvo este servidor público, que junto con su esposa la adoptaron, la familia González, y le dijeron, vente, ellos sabían de que la labor que sí ella era tan grande, tan fuerte, que se estaba debilitando más su salud. Entonces, yo creo que ellos veían esa necesidad humana que tenía, claro, Santa Rosa, y le dijeron, vente con nosotros. Y ella pues esperó ahí 3 meses, ahí estuvo con ellos. Sí, hasta que le llegó ahí su muerte. Pero este señor Gonzalo, siendo un hombre de mucha visión hacia futuro, cuando Rosa fallece, manda a un pintor italiano que la pinte. Qué gran detalle, ¿verdad? De pintar a esta santa de la que se tiene pues directamente pues una fotografía. Me parece algo tan maravilloso, y a su funeral fue un acontecimiento grande para todo Perú, porque ya era conocida y muy nombrada como santa. Así es. ¿Verdad? A ella acudieron el virrey y personas de mucho dinero, muy acaudaladas, y también cientos de indígenas y de africanos que la habían estado recibiendo de ella esos favores o habían ido a visitarla. Así es, de hecho duraron 2 días. Lo que fue esto, pues en sí la despedida, o sea, de cuerpo, que la gente no permitía, quería despedirse y no permitía que la llevaran a enterrar porque ellos querían estar despidiéndola. Y fueron caravanas, se podría decir, de personas que iban, pero que sobre todo les dejó ese mensaje de amor, o sea, ese mensaje de ayuda, de colaboración, y que no se quedó ahí, sino que fue una construcción del mismo Perú, pero que también fue para toda América y el mundo.
Sí, hay una imagen muy bella que la representa en donde Rosa tiene en la mano un ancla y ahí la ciudad de Lima representada. ¿A qué se debe esta representación, Rosy? Que llegaron los vikingos, llegaron al Callao porque querían atacar a la ciudad de Lima. Entonces, Rosa, al enterarse de esto, reunió a las mujeres que conocía y se fueron a orar ante el sagrario. Y ella estaba dispuesta a proteger ese sagrario con su cuerpo mismo. Entonces, sucedió algo muy extraño. El capitán de ese barco, ese pirata, enfermó de diarrea y murió. Y aquella desintería que les dio a todos los de la tripulación, se tuvieron que regresar. Entonces, ante esto, la ciudad reconoció que gracias a la oración de Rosa y de aquellas mujeres había sucedido ese milagro. Por eso se le representa con esa ancla y la ciudad de Lima. Se me hace tan simbólico, ¿verdad? Que ya en vida empezaron a reconocerle sus obras. Y que también tan simbólico para nuestro tiempo. Leti, ahorita estamos viviendo pues una situación tan difícil, tan complicada y preocupante, pero que esto nos da un mensaje de esperanza. Decir, esto va a pasar, lo que estamos viendo en la pandemia. Sí. También tanto desastre natural y ahorita que se está viviendo lo de Afganistán, que ahora más que nunca necesitamos orar. Si la oración, ahora sí, ¿quién contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? La oración nos fortalece, la oración es la mejor arma que puede tener el mundo. Y yo creo que Santa Rosa de Lima nos pone el claro ejemplo hoy en día, en nuestra situación actual, de que la oración, el ayuno y la caridad, pues nunca van a pasar de moda. Así es, Rosy. Y también la importancia de poner bajo la protección de los santos nuestras instituciones. En el Perú, las Fuerzas Armadas están bajo el nombre de Santa Rosa de Lima, ella es su patrona. También la policía y muchas instituciones sociales y educativas llevan su nombre. La reconocen, valoran su obra y tratan también de seguir su ejemplo en muchos aspectos. Se me hace algo muy grandioso. Así es. Pues bien, ya vamos a concluir y me gustaría decir a quién nos está invitando Santa Rosa de Lima, a ti, amigo, que nos estás viendo en casa y bueno, a nosotros que estamos aquí. Lleva tu cruz con alegría, pues Dios siempre estará a tu lado. Qué importante eso. A veces decimos, ay, es mi crucita, ay, es mi cruz, y con ese dolor, con ese desánimo. Al contrario, sabernos tan privilegiados que tenemos aquí a Dios con nosotros, sí. ¿Verdad, Leti? Y a que no desperdiciemos todas las situaciones que se nos presentan. Y que ahí está María. Ahí tenemos nuestro rosario y ahí está el sagrario, que ahora más que nunca están muy solos. Yo creo que es un llamado de atención para cada uno de nosotros el adentrarnos en la vida de oración. Sí, y cuando te sea difícil el camino, pídele a Dios la gracia para soportarla. Qué tan bonito que a veces es que Dios ya sabe. No, pídele. Así como un niño le pide a su hijo que quiere un dulce, así tú pídelo. ¿Sí? Y cuando te sea imposible, si estás ahorita con una enfermedad terminal, que ya no tienes esa esperanza, esa luz, ese amor en sí a la enfermedad, pídele a Jesús que te ayude a cargar la cruz. Sí, pues muy bien. Gracias, Leti, por acompañarme. Nos despedimos. Un gusto en nuestras oraciones para cada uno de ustedes. Leti. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos y que no nos alejemos del manto de la Santísima Virgen. Que así sea. Misericordia, senda de paz.